Ya está. Bueno, buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La primera semana, ¿qué tal les ha parecido? ¿Cómo han revisado las actividades, las clases o no? ¿Sí o no? No, profe, mi internet está muy lento y no me carga. Las quiz está llegando a la plataforma. Ya, por eso, ¿en la plataforma han revisado los materiales o no han podido? Ya, lo que tienen que hacer es tratar de revisar, ya, un ratito pueden ir a revisarlo y ver lo que hemos avanzado, ¿ya? Voy a presentar ahora la clase. Voy a compartir pantalla. Ya está. En unos minutos. Se ve, ¿no? Se ve la pantalla. Sí, ¿no? Vamos a ir acá a la plataforma, a mis cursos. Ahí está. Ya tenemos acá los horarios. Bueno, para cada grupo. Bueno, hemos hecho la primera semana. Ahí está. Lo pueden descargar y acá están los videos de las clases, ¿ya? O sea, es al grupo que pertenezco. Ahora vamos a ver lo que es biología molecular, así que vamos a activar esto de acá. Y, ya, así que vamos a poner acá editar, mostrar. Acá también vamos a poner mostrar. Y acá también vamos a poner mostrar. Listo. Ya, entonces ahí, ahí tenemos las clases que vamos a hacer hoy día, esta semana. Ya, y nos toca lo que es ya, biología molecular, inorgánicos y orgánicos, ¿no? Componentes inorgánicos, agua, sales, ¿no? Otros componentes orgánicos, el carbono, hidrógeno, los glúcidos, lípidos, proteínas, ¿ya? Y otros componentes más, ¿ya? Entonces sí, vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo esa parte, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, mientras sus compañeros van entrando, nosotros vamos a ir avanzando. Bueno, entonces, ustedes van a encontrar esto de acá, ya la parte de Word, ¿sí? Lo vamos a ir avanzando, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir teniendo algunas características, ¿ya? Y vamos a ir viendo esos componentes, ¿ya? Vamos a ir también, si lo vemos en el PowerPoint, acá también vamos a tener el material y lo que vamos a explicar es esta parte, ¿no? Ya, entonces vamos a empezar. Vimos la clase anterior, el origen de la vida, ¿no? El origen de la vida, el origen de la materia, todo, toda esa parte que corresponde, que corresponde a la parte teórica, ¿no? Teórica. Ya, entonces ahí tenemos esa parte. Vamos a ver ahora que la materia viva, ¿no? Hablamos ya de la materia viva, está formado por compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos, ¿sí? Dentro de esos compuestos inorgánicos son de origen mineral y no presentan al carbono, ¿no? Al carbono. El carbono es un compuesto orgánico, es el compuesto orgánico principal porque de ahí nace pues todos los compuestos, ¿no? Entonces, en los compuestos inorgánicos vamos a tener primero el agua, ¿sí? Vamos a tener gases disueltos también, vamos a tener iones, macronutrientes y micronutrientes. Acá vamos a encontrar pues a las proteínas, a las grasas, a los carbohidratos, a los lípidos. Y los micronutrientes vamos a encontrar pues a los minerales,
¿no? A las vitaminas, ¿no? Que son pequeñas partes, ¿sí? Ahora, no solamente vamos a encontrar compuestos inorgánicos en la materia viva, sino vamos a encontrar compuestos orgánicos. Ya ahí están los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Ya, entonces acá lo hemos dividido, ¿ya? En compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos, ¿ya? Bueno, acá están los iones, bueno, acá no estaban los glúcidos, lípidos, sino acá estaban otros iones, ¿ya? Entonces vamos a ver eso poco a poco. Bueno, el primer compuesto, sí, el primer compuesto que vamos a ver es el agua. El agua es la biomolécula, dice, inorgánica que se encuentra en mayor cantidad en la superficie terrestre y en los organismos. Entonces, como ven acá, ¿sí? Vamos a encontrar, ¿sí? Acá, ¿qué es la biología molecular? ¿No? Es el campo de la biología que estudia la organización química de la materia viva, ¿no? Ya dijimos cómo la materia viva está compuesta de dos, ¿no? De compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. Entonces acá, ¿ya? Entonces el agua, como dijimos, es la biomolécula inorgánica que se encuentra en mayor cantidad en la superficie terrestre y en los organismos. Encontramos agua en todo lo que nos rodea, ¿sí? Encontramos agua en todo lo que nos rodea. Podemos encontrar agua en las frutas, por ejemplo. ¿Sí? ¿El pan tiene agua? ¿Sí? ¿Tendrá agua el pan? ¿Ustedes qué creen? Sí, debe de tener, ¿no? Debe de tener. Entonces ahí vamos a encontrarlo, pues, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las propiedades del agua? ¿Cuáles serían las propiedades del agua? Vamos a encontrar que es el solvente universal por excelencia. Entonces, este solvente universal es el que permite, ¿no? Que todos los compuestos se disuelvan, ¿no? Bueno, menos los compuestos que contienen otras propiedades, ¿no? Como las grasas, ¿no? El agua no los disuelve, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar el azúcar, por ejemplo, ¿se disuelve con el agua? Sí, ¿no? La sal, por ejemplo, se disuelve también. Entonces, ¿no? Hay otros compuestos más que, que nosotros necesitamos disolver y lo podemos utilizar al agua como el solvente universal. Dice, tiene elevado punto de ebullición, ¿no? ¿A cuánta temperatura hierve el agua? Acá en Cusco, por ejemplo, en el Valle Sagrado, ¿a qué temperatura hierve el agua? ¿No? Ahí podemos encontrar pues a 94, 95, ¿no? Grados centígrados. Eso es porque la presión atmosférica, ¿no? ¿No? Ah, ¿no? La presión atmosférica hace que la temperatura, pues, no sea muy elevada, ¿no? A ver, ¿sí? ¿Alguien? Ah, ya. Todavía no he dado el código de asistencia, así que no se preocupen, vamos a ir avanzando y en el transcurrir de la clase les voy a dar, ¿ya? Listo. Entonces ahí tenemos. Elevado calor de vaporización. También, ¿no? Se vaporiza rápido el agua. Sí, cuando cambia de un estado a otro, ¿no? Cuando cambia del estado líquido al estado gaseoso. El agua en estado líquido es la única sustancia común que se expande, ¿sí? Cuando está en estado líquido, ¿no? Toma la forma del recipiente, ¿no? ¿Alguna vez han ido a una piscina, ¿no? ¿No? La piscina, pues, acoge, ¿no? La forma que tenga la piscina, esa forma va a coger el agua, ¿no? Si es circular, ¿no? Rectangular, cuadrado, ¿no? El mar mismo, ¿no? El mar mismo. Por ejemplo, ahora que es época de lluvias, han visto, ¿no? El río cómo va cargándose y va, ¿no? Y va pasando, pues, ¿no? De acuerdo a cómo esté la cuenca, ¿no? La cuenca del río, ¿ya? Entonces ahí tenemos cómo se expande, ¿no? De acuerdo a la forma. El agua en estado líquido tiene una tensión superficial muy elevada. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cuando ustedes van al campo y ven animalitos, pues caminar, ¿no? Sobre el agua. ¿Alguna vez han visto eso?
Sí, hay animalitos que caminan sobre, es la resistencia, ¿no? Que ejerce el cuerpo, eso se llama tensión, ¿no? ¿Se acuerdan? En física había unas circunferencias que estaban atados a una cuerda y esa cuerda generaba una tensión, ¿no? Y eso se podía medir, ¿ya? O cuando ustedes van a la piscina, ¿no? O van al mar o al río, no sé. Y ustedes se tiran, ¿no? Así de forma como los nadadores, ¿no? Y se golpean el pecho, ¿no? ¿Sienten algún dolor o no? No, no han sentido. ¿Sí? Ahí podemos ver que existe esa tensión, ¿no? Porque esa resistencia que tiene eh, el cuerpo, ¿no? A ser deformado, ¿no? ¿Qué más dice? Ayuda, ¿sí? A la distribución del calor en el medio ambiente y dentro de los seres vivos. Sí, ¿qué pasaría si nosotros no tomaríamos agua? A ver, ¿qué pasaría? ¿Qué les pasaría si ustedes no toman agua? ¿Ah? ¿Cómo podrían considerar? Nos deshidratamos, profe. Claro, nos deshidratamos, pues, ¿no? Tendríamos que siempre consumir agua, ¿no? Imagínense una semana sin tomar agua, ¿qué pasaría? Uy, todos nuestros organismos no tendrían pues las mismas funciones, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ver esa parte, ¿no? Entonces, todo cuerpo, ¿no? Todo cuerpo, todo ser vivo necesita agua. Y el medio ambiente también, ¿no? El medio ambiente también necesita agua, ¿no? Ahora que es época de lluvia, ¿han visto cómo están los campos? ¿Sí? Los lugares donde está lloviendo, ¿están viendo? ¿Sí? Todos verdecitos, ¿no? Siempre va a haber agua, a pesar que no llueva, también vamos a ver que hay humedad, ¿no? Hay humedad y vamos a ver que esa humedad es buena para el medio ambiente. Entonces, hemos visto a grandes rasgos, perdón, el agua, ¿no? El agua. Ahora, vamos a responder las primeras preguntas. Acá está. ¿Sí? Pregunta número 1, dice. En la biomolécula inorgánica que se encuentra es la mayor cantidad en la superficie terrestre. Sí, es la biomolécula inorgánica que se encuentra en mayor cantidad. Sí, cuando vimos la biosfera, por ejemplo, vimos la mayor cantidad, ¿no? No era la superficie terrestre, sino era, ¿no? El mar, el agua, los ríos, ¿no? Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, ¿no? ¿No? Contiene agua, ¿no? Y en el Valle Sagrado también, en Quillabamba, en donde estemos, en, las, en los lugares donde haya civilización, siempre tiene que haber pues un río, una vertiente de agua dulce, ¿no? Porque imagínense cómo las ciudades han crecido de acuerdo a los lugares donde hay agua, porque el agua pues es importante para todo ser vivo. ¿Ya? Entonces, dice, es la biomolécula inorgánica que se encuentra en mayor cantidad en la superficie terrestre. ¿Qué más nos quiere decir? Y en los organismos, ¿quién es? ¿No? El agua, ¿no? Es la biomolécula, ahí vamos a completar. Acá van a poner, ¿no? ¿Quién es esa biomolécula inorgánica? Acá ponen 2 puntos, el agua, el agua. No se preocupen, si no lo pueden completar ahora, ya lo van a completar después porque esto va a estar ahí en el material que les estoy dando. Ahora, dice, el agua representa el 75,2, el agua representa el 75-80% del volumen celular. ¿Sí? Entonces, en la célula, vamos a encontrar pues esa característica, ¿no? Toda la célula también está formada pues de alguna manera por agua, ¿no? Entonces tiene sus componentes de agua. Bueno, ¿ya? Entonces el agua representa el 75 a 80% del volumen celular y el 60% del volumen del cuerpo. Bueno, entonces como ven, nosotros también en nuestro organismo estamos compuestos de agua, ¿no? De agua, ¿no? En la sangre, en la saliva, ¿no?
cuando jugamos, hacemos deporte, exudamos y eliminamos agua y toxinas y todo eso, ¿no? Entonces, el agua representa el 75%, 80% del volumen celular y el 60% del volumen del cuerpo humano, ¿sí? Ahora, la molécula del agua, dice 3, la molécula del agua presenta un bajo peso molecular, ¿sí? Razón por la cual se presentan en 3 estados, sólido, líquido y gaseoso, ¿ya? Entonces vamos a ver el peso molecular del agua, ¿no? ¿Se acuerdan de química? ¿Ya? Ahí lo vamos a ver, es de 18, ¿no? O más, ¿se acuerdan? Ya, pero de eso no les vamos a preguntar, así que solamente esto, ¿ya? Entonces, el peso molecular, ¿no? Es muy bajo, razón por la cual se presentan en 3 estados, sólido, líquido y gaseoso. Entonces ahí teníamos el componente muy importante que es el agua. Las 3 primeras preguntas, ¿ya? Ustedes lo completan o si no lo revisan y van a encontrar ahí. A ver, ¿qué más nos dice de la molécula del agua? 4. La molécula del agua tiene una naturaleza. ¿Qué tipo de naturaleza sería la molécula del agua? A ver, ¿quién puede decirnos, ¿no? ¿Qué tipo de naturaleza tiene? ¿Sí? A ver, ¿qué tipo de naturaleza tiene? Ah, aquí está, la naturaleza bipolar. Ahí está, bipolar. ¿Por qué se llama bipolar? A ver, ¿quién nos dice por qué se llama bipolar? A ver, bipolar. ¿Alguien se acuerda? A ver, ¿tiene naturaleza bipolar? Sí, tiene naturaleza bipolar. A ver, vamos a ver ya, vamos a ver naturaleza bipolar. Ya, ahorita vamos a ver. Entre las 5, entre las moléculas del agua se establecen enlaces débiles conocidos como puentes de hidrógeno. Ahí está, enlaces débiles conocidos como puentes de hidrógeno. Es decir, una atracción entre la carga positiva dada por el hidrógeno y otra negativa dada por el oxígeno. Ahí está. A ver, vamos a ver un ratito para explicarles eso de la 4 y la 5. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Ahí está, les vamos a presentar. ¿Ven? Acá está. Vamos a dibujar un ratito. Vamos a ponerlo por acá. Ya está. Pluma. Listo. Acá está. Dice la 4. La molécula del agua tiene una naturaleza bipolar. Bi viene de dos, ¿no? Dos. Polar, polos. Entonces tiene dos polos. ¿Ven? Acá en este dibujito podemos ver. Miren, acá está el oxígeno, ¿no? Acá está el oxígeno. Tiene polo negativo. Acá está, dice, ¿no? ¿Ven? Acá está el polo negativo. Acá. Menos. Y acá están los hidrógenos y forman un ángulo de 105 grados, 104 punto algo, ya, digamos 105, ¿no? Esta unión, ¿ya? Entonces ahí está, el polo positivo del hidrógeno y el polo positivo del otro hidrógeno. Por eso la fórmula se llama H, acá 2O, H2O, ahí está. Entonces, el polo negativo que está arriba y los dos hidrógenos que están abajo, ¿no? Ahora, el polo negativo es del oxígeno y el polo positivo son de los oxígenos. Por eso se llama bipolar. Acá está el dibujito, ¿no? Bipolar, un polo positivo y un polo negativo. Ahí está. Entonces, este dibujito nos dice que la molécula del agua tiene una naturaleza bipolar. Ahí está, bipolar. ¿Ya? Ahora, entre las moléculas del agua, varias moléculas, acá hay una molécula del agua, aquí hay otra molécula del agua, acá hay otra molécula del agua, ¿no? Y aquí hay otra molécula del agua. Y así sucesivamente se va a formar varias, ¿no? Varias moléculas del agua.
Dice, entre las moléculas del agua se establecen enlaces débiles, conocidos como puentes de hidrógeno. Ahí está, puentes de hidrógeno. Entonces acá, miren, acá están, ¿no? Acá hay un oxígeno y está compartiendo con este hidrógeno, ¿no? ¿Sí? Su enlace. Con este otro hidrógeno, su otro enlace. Con este hidrógeno, su otro enlace. Y con este hidrógeno, oh, también su otro enlace. Ahí está. Entonces, como vemos, este oxígeno, ¿no? Está compartiendo con 4 hidrógenos. Y estos enlaces que vemos, estos que están de rojito, que estoy rayando, se llaman enlaces puente, ¿ya? Son como un puente, ¿ven? Están uniéndose con los oxígenos. Se llama puente de hidrógeno. Ahí está, puente de hidrógeno. Ya, listo. Entonces acá tenemos un puente de hidrógeno, otro puente de hidrógeno, otro puente de hidrógeno y otro puente de hidrógeno. Entonces, entre las moléculas del agua se establecen enlaces débiles conocidos como puentes de hidrógeno. Es decir, una atracción entre la carga positiva dada por el hidrógeno, acá está, ¿ven? Carga positiva dada por el hidrógeno, por los hidrógenos, y, y la otra negativa dada por quién? Por el oxígeno. Ahí está. Listo. Entonces ahí podemos encontrar esa característica principal. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esa característica muy importante, ¿ya? De los enlaces puentes de hidrógeno. A ver, vamos a ver. Ah, ¿se entendió? ¿O está un poco difícil? ¿Se entendió, no? Entonces, ¿qué es bipolar? A ver, ¿qué es bipolar? ¿Qué entendemos por bipolar? A ver, Alberto. El enlace. A ver, Alberto, Hernán. A ver, ¿quién primero? Hernán, ya. A ver, Hernán, dinos. El enlace entre oxígeno y hidrógeno. Ajá. ¿Quién era negativo? A ver, ¿quién era negativo? Oxígeno, profe. Ajá. Y los positivos eran los hidrógenos, ¿no? Hidrógeno. Y como ven, formaba como un ángulo, ¿no? Ángulo, porque también tienen energía, pues tienen energía, ¿no? Acá está. Los hidrógenos no están juntos, están un poco separados. ¿Cómo se llaman cuando varias moléculas de agua se juntan? ¿Qué tipo de enlace tienen? Acá está. ¿Qué tipo de enlace? Enlaces conocidos como puentes de hidrógeno, ¿ya? Puentes de hidrógeno. Ahí están los puentes de hidrógeno. Y eso ocurre en todo. Dentro de nosotros hay agua. Imagínense cuántos puentes de hidrógeno hay. En las plantas, en las frutas, verduras, ¿no? En todos los organismos que nosotros vamos a ver, va a existir esos enlaces y esas uniones, ¿ya? Ya listo. Entonces, hemos visto. Acá, entonces, las moléculas del agua tienen una naturaleza. ¿Qué tipo de naturaleza era? ¿Qué naturaleza era? Bipolar. ¿Por qué se llama bipolar? ¿Por qué dijimos que era bipolar? ¿Qué dice? Está relacionada con dos hidrógenos, creo. Bipolar, acá está en el dibujito, ¿no? Cargas, profe. Ajá, tiene una carga positiva y una carga negativa. Negativa, sí. Ay, perdón. Negativa. Por eso se llama de naturaleza bipolar. Ya listo, a ver, ya hemos acabado del agua, entonces hemos visto algunas partes importantes del agua. No vamos a profundizar porque va a ser muy largo, ¿no? Muy largo.
Ahora vamos a hablar sobre los ácidos y las bases, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado ese término pH? pH, ¿sí? El potencial, Sí, ¿no? El potencial de hidrógeno, ¿no? El potencial de hidrógeno, el potencial de oxidrilos, ¿no? Entonces, todos los cuerpos y todos los organismos, ¿no? Están formados por, ¿no? Tienen en su composición eh, ácidos y bases, ¿no? Entonces, de acuerdo a la definición de ácido, ¿no? ¿Qué es un ácido? Dice, es aquel compuesto, ¿ya? Que al disolverse en agua libera, ¿qué? Iones hidrógeno. Sabemos que el hidrógeno era positivo, ¿se acuerdan? ¿Ya? También llamado protones, y se les llama ácidos fuertes cuando se disuelven completamente en el agua, y ácidos débiles cuando solo se disuelven parcialmente en el agua. A ver, entonces vamos a ver acá. Listo. Miren, vamos a seguir dibujando, vamos a seguir dibujando. Ahora, miren, nosotros en la naturaleza vamos a tener una regla que se llama la regla del pH, ¿no? Donde 0, ¿no? Acá es 0, ¿ya? Acá es 7, ¿se acuerdan? Y acá era 14, ¿no? Ya, esta era esa parte importante, ¿no? Del pH. Ya, ahí vamos a encontrar pues algunos, ya, algunos componentes o algunos alimentos o algunas sustancias que tienen esa característica, ¿no? Que son conocidos como ácidos o bases, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar esa naturaleza, ¿ya? Ahora, de acuerdo, ¿no? A esos componentes, vamos a determinar la acidez y alcalinidad de un producto, ¿no? Entonces, el término acidez está relacionado directamente, ¿no? A la concentración de iones, ¿no? De hidrógeno. Entonces, por este lado, ¿ya? Del 0 hacia el 7, va a haber mayor cantidad de iones hidrógeno. Ahí está. ¿Ya? ¿Ya? Y del 7 hacia el 14 va a haber mayor cantidad de iones OH. Listo, ahí está. ¿Ya? OH. Listo. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a encontrar eso. Eh, ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ver, ¿ya? Que acá, por ejemplo, acá va a ser conocido como acidez, ¿no? Acidez, toda esta parte de acá va a ser conocido como acidez. Ahí está. Acidez. Ay, perdón. ¿Ya? Y todo lo de acá va a ser alcalino, alcalinidad. Ahí está. Ya, la letra no me ayuda. O básico, ¿ya? O básico. Mejor básico. Básico, ya. Entonces ahí vamos a tener básico. Listo. Entonces ahí vamos a ver, ¿no? Entonces la alcalinidad o basicidad, ¿ya? ¿Ya? Es conocido por la concentración de mayor cantidad de iones OH, oxidrilos, ¿ya? Entonces acá del 7 al 14 va a ser más alcalino, ¿ya? Entonces esa concentración, ¿ya? Se va a equilibrar en este punto, ¿no? En el punto 7 cuando decimos pH 7 o pH neutro. Neutro, ajá, neutro, ahí está, neutro. Ya, para recordar lo que han hecho en el colegio. Neutro, ahí está, neutro. Ya, entonces ahí vamos a encontrar, pues. Entonces, ¿qué es el pH? Cuando hablamos de pH, cuando hablamos de pH, ¿ya? El pH, ¿qué es el pH? Hay dos puntos. El pH es un indicador de la acidez de una solución, ¿ya? Entonces, cuando veamos
nos digan qué es el pH, vamos a ver, vamos a recordarnos de esta parte de acá, de esta parte del 0 hasta el 7. Y vamos a recordarnos que este pH es un indicador de la acidez, ¿ya? Indicador de la acidez de una solución, ¿no? Cualquier solución, indicador de acidez, ¿ya? De una solución, indicador de acidez de una solución. Entonces ahí vamos a tener. Entonces este potencial de iones, bueno, se saca de acuerdo a una ecuación, pues, ¿no? De logaritmo y todo eso. ¿Ya? Entonces ahí vamos a considerar esa parte importante. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar también el pOH, también vamos a encontrar. ¿Ya? Entonces vamos a determinar de acuerdo a un logaritmo también. Entonces, entonces ya no vamos a hacer esa parte, pero sí es importante recordar que esta escala del pH nos permite determinar la acidez de una solución, ¿no? Podemos determinar la acidez, por ejemplo, de la leche, la acidez del yogur, ¿no? La acidez de la sangre, el pH de la sangre, ¿no? O diferentes compuestos, ¿no? Diferentes compuestos, ¿no? La saliva, la orina, todo lo que tenga, pues, compuestos, ¿no? Disueltos ahí, vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es la acidez o alcalinidad o basacidad de un producto? ¿Ya? Entonces ahí vamos a encontrar. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Listo. profe. Entonces vamos a ver. De acuerdo a la definición de ácido, es aquel compuesto que al disolverse en agua libera iones hidrógeno. Y si es básico, ¿qué va a liberar? Iones OH, también llamado protones. Se les llama ácidos fuertes cuando se disuelven completamente en el agua y ácidos débiles cuando solo se disuelven parcialmente en el agua. Entonces la pregunta 6 nos dice, un ácido, ¿no? Un ácido es aquel que dice, es aquel compuesto que al disolverse en el agua, ¿qué libera? A ver, ¿qué liberaría? Un ácido, de acuerdo a la escala. A ver, ¿qué hemos visto? Acá, Iones más acá está. hidrógeno más esto. Acá está, ajá, iones hidrógeno. Un ácido es aquel compuesto que al disolverse en el agua libera iones hidrógeno. Y si fuera un compuesto alcalino o básico que al disolverse en el agua, ¿qué libera? ¿Iones? ¿Qué tipo de iones? Acá está, iones OH, ¿no? Iones OH. ¿Ya? Entonces, solamente cuando es ácido libera iones de hidrógeno. Ahí está, iones de hidrógeno. A ver, vamos a continuar. A ver, la 7. La 7 que era, dice, el pH es un indicador. ¿Se acuerdan de que les dije qué tipo de indicador era el pH? El pH, ¿qué tipo de indicador era? A ver, ¿es la A, la B, la C o la ACD, D? acidez de Al, al, El pH, estamos hablando de pH. A ver, el pH es un indicador de acidez. A ver, algunos todavía vamos a dibujar todavía, ¿ya? Cuando tenemos la regla del pH, acá está, de 0 a 7, acá está 7. ¿Dónde iba los hidrógenos? ¿De dónde a dónde? A ver, ¿qué iba acá? ¿Qué iba a este lado? Los hidrógenos, ¿no? Acá están los hidrógenos. ¿Y a este lado qué iba? De 0 a 7 eran los hidrógenos, ¿no? Ahí está, de 0 a 7 eran los hidrógenos. Y de 7 a 14, ¿qué eran? Los OH, ¿no? Ahí está, los OH.
Entonces, cuando dijimos que el pH es un indicador de la ¿qué? De la acidez, ahí está, de la acidez de una solución. Acá está. Entonces, estamos refiriéndonos a esta parte de acá, de 0 a 7. Ahí vamos a determinar la acidez, ¿no? Acidez. Acidez de una solución. Ahí está. Y de 7 a 14, ¿qué era? La basicidad, ¿no? O la alcalinidad de un compuesto, ¿no? Basicidad de un, ¿no? Basicidad. O básico, ¿no? De un compuesto. Entonces, el pH es un indicador de, ¿qué dice? De acidez de una solución. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, ¿sí? A ver, entonces, ¿el pH es un indicador de qué? ¿Cuál sería? ¿A, B, C o D? D, profe. De Acidez. profe. D, profe, La D. D. Ajá, la D de dedo. Ahí tenemos el indicador que es importante, ¿no? De la acidez de una solución. Ya, entonces tenemos ahí, ya miren, ya estamos avanzando. Ya hemos hablado sobre el agua, sobre la acidez y basacidad de los compuestos, tanto del pH como del pOH, ¿no? Hemos visto las características, propiedades del agua, las más resaltantes. Hay muchas más, ¿no? Por ejemplo, cuando cambian de estado, ¿han visto los estados del agua, no? Han visto, y eso lo han visto desde colegio, creo, ¿no? No cómo cambian, no cómo se llaman esos cambios, todo eso. Ya, pero no, ahora vamos a ver solamente algunos puntos importantes. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de las sales minerales, ¿no? Estábamos hablando de sales, son compuestos que tienen la propiedad, dice, de disolverse fácilmente en el agua, ¿no? Las sales minerales. Claro, nosotros adicionamos una sal, por ejemplo, la sal de mesa que estamos, ¿no? Lo adicionamos a alguna comida y se va a disolver rápidamente, ¿no? Hasta se puede saturar, ¿no? Si nosotros adicionamos mayor, tenemos un vaso con agua, adicionamos a esa agua, ¿no? Sales, ¿no? Sales minerales, ¿no? No sal común que tenemos y se va a disolver, ¿no? Si adicionamos más, ¿no? Solo se va a disolver hasta donde se pueda, ¿no? Hasta la cantidad de agua que sea. Porque después ya se va a sobresaturar, ¿no? Se va a sobresaturar. Entonces dice, los iones que son elementos o compuestos que presentan carga eléctrica, ¿no? Como hemos visto, casi todos los elementos tienen carga, ¿no? Carga. Todos tienen positivos o negativos, ¿no? En el pH, en el agua, hemos visto que tienen carga, ¿no? Carga positiva y carga negativa. Entonces, los iones, dicen, que son elementos o compuestos que presentan carga eléctrica. Si es positiva, se va a llamar, ¿qué dice? Catión, ¿no? Catión, aquí está. Si es positiva, se llama catión. Y si es negativa, se va a llamar anión. Entonces, estas sales minerales comúnmente son cloruros, ¿no? El cloruro de sodio, por ejemplo, la sal común. ¿No? Los fosfatos que se utiliza, por ejemplo, fosfatos para productos alimentarios, fosfatos para plagas, todos, o los sulfatos también, ¿no? Los carbonatos, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar diferentes tipos de sales, ¿no? Que se utilizan en, en la, en la vida, ¿no? Que se utiliza para para las plantas, para diferentes compuestos, para los alimentos también se utiliza. Y vamos a encontrar muchas sales, ¿no? Los iones se distribuyen tanto dentro de la célula, ¿no? Como vemos, todo organismo vivo está formado por células, ¿no? Entonces, los iones se distribuyen tanto dentro de la célula como en la solución que rodea la célula,
y siempre están determinadas por concentraciones. Ahí está. Entonces los iones, los iones cumplen varias funciones y una de ellas es en particular la presión osmótica. Porque, por lo tanto, dice, a regular la entrada y salida del agua a la célula a través de la membrana celular. Entonces va a haber, pues, estos iones van a empujar, ¿no? Van a empujar a la célula, ¿no? Van a empujar a la célula, acá está la célula, por ejemplo, ¿no? ¿No? Los iones cumplen la función en la presión, acá estamos viendo, ¿no? Esta es la célula y acá está entrando agua, ¿ven? Y acá está saliendo agua. Acá está entrando más agua, ¿no? ¿No? Y no está saliendo, ¿no? Y ahí está, ¿ven? Acá están. Estos organismos dentro de la célula que cumplen esa función de captar el agua se llama vacuolas, ¿no? Entonces dicen, los iones cumplen esa función, ¿no? De la presión, hacen una presión, una fuerza, ¿no? Hacen una fuerza. ¿Alguna vez han visto una olla de presión? ¿Sí? ¿Cómo es la olla esa que lleva una válvula cuando van a cocer productos muy duros, como las menestras o las carnes, ¿no? ¿Sí? Igualito, ¿no? Dentro de ella hay una presión, una fuerza, ¿no? Entonces, esos iones, ¿no? Igualito, hacen dentro, ¿no? Fuera de la célula, hacen que el agua ingrese, ¿no? Y salga. Acá también están ingresando, está hinchándose la célula, ¿no? Entonces, por la membrana celular, ahí está, ¿no? Entonces, por la membrana celular. ¿Ya? Entonces, la célula, como es un organismo muy organizado, ¿no? También tiene organelos, ¿no? Como las vacuolas, que son importantes para captar esa agua. Ahí está. Entonces, el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable, acá está, esta membrana es semipermeable, ese fenómeno de ese movimiento del agua se llama fenómeno de osmosis, ¿ya? Osmosis. A ver, ustedes cuando alguna vez han consumido un producto como las frutas confitadas, ¿alguna vez han visto? Sí, lo que vienen en los panetones, por ejemplo, verde, amarillo, naranja, ¿no? ¿No? Esos productos, por ejemplo, han sido elaborados de esa manera, ¿no? En realidad el color va a ser, pues, utilizan, por ejemplo, la papaya verde, ¿no? Utilizan otros productos en las cuales pues le adicionan agua con alta concentración de azúcar, ¿no? Y como ven, digamos que esto sea una fruta confitada, y como eso está formado por células, entonces esa agua azucarada con colorante va a entrar, ¿no? Dentro de la célula y lo va a colorear y le va a dar esa característica, ese sabor, ¿no? Entonces ahí tenemos esa característica, ¿no? Un ratito, chicos. Ya, entonces, perdón, chicos, entonces ahí tenemos esas características. Imagínense, una fruta confitada es así, ¿no? Por eso toma esa coloración verde, amarillo, rojo, porque como está formado por células, ocurre esa presión de alta concentración de azúcar fuera de la célula de la papaya verde, como está en cubitos. Entonces, esa presión hace que entre el azúcar, el colorante, el saborizante, ¿ya? Y toda esa presión hace que salga agua y entre, pues, esos colorantes saborizantes, ¿no? Y al final queda, pues, así, ¿no? Entonces, los iones, ¿no? Al participar en eso, se llama presión osmótica. ¿Ya? El movimiento de agua a través de una membrana, entonces, eso se llama fenómeno de osmosis, ¿ya? Listo. Ah, ya está, los iones. A ver,
Entonces, los iones cumplen la función de participar. A ver, vamos a la 8. Vamos a completar. La 8 dice, los iones cumplen la función de participar en la presión osmótica. Entonces, acá en la 8 vamos a poner. Vamos a completar, ¿ya? Los iones cumplen la función de participar en, ¿qué dice? Estos iones cumplen en la, ¿qué hacen? ¿Qué cumplen? ¿Qué función? De participar en la presión osmótica. Hacen que estos organismos, ¿no? Entren, pues, dentro de la célula y esa presión osmótica hace que cambien, pues, las características, ¿no? Ahora, el movimiento, dice, de agua a través de una membrana semipermeable es, es el fenómeno de, ¿qué dice? Es el fenómeno de osmosis, ¿ya? Osmosis. Ajá, osmosis, ahí está. Cuando entra, ¿no? A través de esa membrana semipermeable, ¿no? A través de esa membrana semipermeable va a entrar, ¿no? Agua, pues, con estos componentes, ¿no? Con estas iones, cationes positivos y negativos. En la 10, a ver, dice, se da el equilibrio osmótico, dice, cuando la presión osmótica intracelular y extracelular son, ¿no? ¿Cuándo habrá equilibrio acá? ¿Cuándo habrá equilibrio? ¿Cuándo habrá equilibrio? Acá dice, se da el equilibrio osmótico cuando la presión osmótica o sea, intra quiere decir intra, dentro, ¿no? Dentro de la célula. Y extra, extra, fuera de la célula, ¿no? Intracelular y extracelular. ¿Cuándo hay equilibrio? Cuando estos dos son iguales, ¿no? Entonces, hay equilibrio, tanto hay agua afuera como agua adentro, y esos componentes, cuando están iguales, dice, se da el equilibrio. Entonces, vamos a marcar, la 10 es la B. Se da el equilibrio osmótico cuando la presión osmótica intracelular y extracelular son iguales, ¿ya? Entonces, eso ocurre, ¿ya? Entonces, ahí tenemos esos componentes importantes, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto, como hemos visto, las sales, ¿no? Son importantes, ¿no? Porque tienen la facilidad de disolverse en el agua, ¿no? Hemos visto, ¿no? Esto origina de esta manera que los iones, ¿no? Que son elementos o compuestos que presentan carga eléctrica, hemos visto, ¿no? Presentan carga eléctrica. Cuando son positivos, ¿cómo se llaman? A ver, ¿quiénes se recuerdan? Cuando es positivo, ¿cómo se llaman esas sales? ¿Mm? Cuando tienen carga eléctrica positiva. ¿Qué tipo de organismo es? ¿O componente o compuesto? Cationes, ¿no? Cationes. Y cuando son negativos, ¿qué nos dicen? ¿Qué tipo de compuesto es? Acá está. Aniones. Ahí está. Entonces, son compuestos muy importantes, ¿ya? Y estos compuestos van a estar, pues, disueltos en el agua. Por eso, cuando hablamos de esta parte importante de la presión osmótica, del fenómeno de ósmosis, es porque en esta agua estamos viendo que entra y sale de la célula, ¿no? Hay iones disueltos de sales minerales, ¿no? Entonces, esas sales son importantes, ¿no? Y ahora también nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro organismo también necesita de esas sales, ¿no? Minerales que nosotros consumimos, ¿no? Por ejemplo, los deportistas cuando, ¿no? O cuando nos da, pues, alguna enfermedad estomacal, ¿no? ¿Qué nos dan? Suero, ¿no? Suero. ¿Alguna vez han tomado suero? ¿Sí? ¿Alguna vez han probado ese suero que venden en las farmacias de color rosado, morado, ¿no? Y te dicen que tienes que tomar este suero.
¿sí? Te dan ese suero, pues, y ese suero contiene sales minerales, porque cuando estás mal del estómago, pues a cada rato estás yendo a los servicios, ¿no? Y eliminas, pues, como si estuvieras, eliminas harta cantidad de agua, pues, ¿no? Tu estómago se afloja y entonces ahí estás perdiendo sales. Entonces, ¿qué es lo que necesitan las células? Las células están perdiendo alta cantidad de agua. Entonces, lo que hace este suero es lo que hace equilibrar, ¿no? Equilibrar esas sales perdidas cuando te ha dado algún tipo de infección estomacal y todo eso, ¿no? Equilibrar pues esas sales, ¿no? Que has perdido y ya las células empiezan a rehidratar, ¿no? A rehidratar. Por eso es importante, ¿no? El agua mineral, por eso agua mineral, ¿no? Agua que contiene sales, ¿no? Y esas sales son buenas para nuestro organismo. Entonces los sueros también. Ahora, los deportistas también utilizan, pues, ¿no? ¿Ustedes son deportistas o no les gusta jugar? ¿O qué les gusta jugar? Claro, profe. ¿Qué juegan? ¿Qué juegan? Fútbol, vóley, básquet, ajedrez, no sé, ciclismo, cualquier tipo de deporte. Bueno, el deporte del ajedrez no necesita mucha desgaste físico, sino intelectual, ¿no? Entonces, cuando hacemos, ¿no? Estos tipos de deportes, por ejemplo, que tengan que ver con esfuerzo físico, ¿sí? Ahí también nuestro cuerpo necesita, pues, reponer ese esfuerzo físico, ¿no? Las sales perdidas durante eso, ¿no? Ese esfuerzo físico que hemos hecho. Entonces, cuando hacemos eso, ¿no? Ahora han creado bebidas para la rehidratación, ¿no? Rehidratantes, por eso se llama rehidratantes, ¿no? Y esas bebidas rehidratantes, por ejemplo, ¿no? Que ustedes conocen, se utiliza pues para rehidratar el cuerpo. Ahí está el Sporage, Gatorade, no sé, diferentes tipos de bebidas que se utilizan para rehidratar o recuperar esas sales perdidas durante el esfuerzo físico, ¿no? Ahora, ustedes que son, pues, este año que ha pasado de pandemia y este año que estamos comenzando, que también estamos, pues, con esto de la pandemia, hay muchos que no están haciendo deporte, no están haciendo esfuerzo físico y estamos engordando, pues, ¿no? Estamos un poco gorditos, así que hay que salir si quieren un ratito a caminar, a correr, ¿no? Hacer un poco de ejercicios. Entonces, nuestras células también se van a oxigenar y van a pues, ¿no? A eliminar toxinas, pero a la vez va a necesitar, pues, nuestro organismo esos rehidratantes y todo eso. Ya, entonces, ven, ahora han creado todas esas bebidas rehidratantes que el cuerpo necesita, ¿no? Esas sales. Y cuando hay personas que también, ¿no? Toman, por ejemplo, les gusta tomar, ¿no? Al día siguiente, lo primero que hacen, ¿no? Porque también, pues, ¿no? Cuando toman, traen los efectos, ¿no? Del alcohol y todo eso, ¿no? Porque eliminan, pues, todo, ya saben cómo es eso, ¿no? O no saben, nadie ha tomado en su vida todavía, son como el profe, que no toma, o sí, Profe. Sí, profe, ¿cómo ustedes somos? ya, no toman, ya, entonces nunca van a tomar, ya, o de repente han visto a alguien, ya, van a considerar, pues, que también consumen, pues, estas bebidas rehidratantes, ¿no? Imagínense, ¿no? Después de tomar y todo eso, toman estas bebidas hidratantes, pero es un poco, pues, difícil, ¿no? Difícil, ¿ya? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con esa parte, ¿ya? Entonces ahí tenemos esas características de las bebidas rehidratantes, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos, sobre eso o sí, continuamos? Sí, profe, continúa. Ya, listo. Entonces continuamos. Hemos visto entonces que las sales minerales están disueltas en el agua, ¿ya? Y esa agua pues entra a nuestras células y como estos iones, ¿no? Que están dentro son iones de sales, están disueltos en el agua,
¿no? Participan en la presión osmótica. Bueno, esa presión osmótica se da en este fenómeno llamado fenómeno de ósmosis, ¿no? Entrada y salida de agua. Ya hemos visto, ¿no? Se da el equilibrio osmótico cuando la presión osmótica intracelular y extracelular son iguales. Ahí está. Listo. Entonces ahí ocurre eso. Ahora vamos a ver los compuestos orgánicos. ¿Sí? ¿Qué tipos de compuestos orgánicos conocemos? ¿Sí? Ahora, los compuestos orgánicos, ¿sí? Son los que derivan de los seres vivos, ¿no? ¿Y se acuerdan que dijimos que presentan carbono? Ah, que está en carbono, ¿no? Ah, bueno, eso está en la parte de acá, ¿no? ¿Ya? A ver, vamos a ver. Acá en la primera parte dijimos, ¿no? Estos compuestos orgánicos son los que derivan de los seres vivos y presentan, que dice, carbono. ¿Ya? Entonces, dentro de esos están los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Esos vamos a ver ahora, ¿ya? Estos compuestos orgánicos. Entonces, ¿qué son los glúcidos? A ver, ¿alguien se recuerda qué son los glúcidos? Glúcidos. Bueno, no se recuerda. Entonces, son moléculas que dice orgánicas compuestas que dice de carbono. ¿Qué es esto? ¿H qué es? ¿H qué significa? Hidrógeno. Hidrógeno. ¿No? Oxígeno. Ajá, son compuestos. Entonces, los glúcidos son compuestos orgánicos, ¿no? Que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, en su mayoría, ¿ya? Llamados también azúcares, pues azúcares, ¿no? Carbohidratos, también llamados carbohidratos, o hidratos de carbono, ¿no? Entonces ahí tenemos estos compuestos orgánicos, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver estos compuestos. Su fórmula general acá está. Carbono, hidrógeno, ¿no? Dos hidrógenos y oxígeno, ¿no? Y entre eso está entre paréntesis, y acá hay un N pequeñito, ¿ven? Ese N pequeñito está multiplicando cada uno de ellos. Por ejemplo, si acá es 2, acá afuera es 2, entonces 2 por 1, que es del carbono, ¿no? Va a quedar 2. El hidrógeno, 2 por 2, ¿cuánto es? 4, ¿no? Entonces va a haber 4 hidrógenos. Y 2 por 1 del oxígeno, 2 oxígenos. Así. Bueno, esa es la fórmula general, ¿no? Ya, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Dice, ¿qué más? Los carbohidratos constituyen los compuestos más abundantes del peso de casi todos los vegetales. Miren, los carbohidratos están en los vegetales, del 60 al 40%. ¿Debido a quién? A la celulosa, pues la celulosa también es un carbohidrato, ¿ya? ¿Qué presenta en su pared celular? Hay, ¿sí? Sabemos que los vegetales van a tener en la célula una pared celular que los cubre. Ya vamos a ver más adelante eso cuando veamos botánica sobre la célula vegetal. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar a los glúcidos? A ver, vamos a ver acá. Vamos a ver si no han puesto. Ahí está. Vamos a ver la clasificación. Primero vamos a ver a los mono. ¿Qué quiere decir mono? O sea, que es uno solo, ¿no? Mono, uno. Sacáridos, o sea, monosacáridos. Son los carbohidratos, ¿qué dice? Más simples. Acá está, más simples. Se les caracteriza por presentar sabor dulce, ser sólidos, blancos, cristalizables, o sea, como si fueran el azúcar, ¿no? El azúcar blanca, ¿han visto? Es sólido, blanco, cristalizable e hidrosoluble, o sea, se disuelve en agua. Entonces ahí vamos a encontrar a las aldosas que tienen una función aldehído y a las cetosas que tienen una función cetona. A ver, vamos a ver eso, las aldosas y las cetonas. Acá están, ¿ven? Acá están las aldosas, ¿no? Acá están.
que tienen un grupo aldehído, ¿sí? Como ven, el grupo aldehído quiere decir que tienen un grupo H. Acá está, aldehído. ¿Ven? Aldehído. Este es un monosacárido. Está formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 6 carbonos. ¿Ya? Ahí está. Entonces, como está formado por 6 carbonos, vamos a ver que se llama glucosa, ¿no? Glucosa. Ahí está, el grupo aldehído. Tiene un hidrógeno acá en la parte externa. ¿Y cuándo es cetosa o cetona? Cuando solamente tiene el CO, ¿no? No hay hidrógeno, por eso se llama cetona. Entonces la diferencia es en el hidrógeno, ¿no? ¿Cuándo es aldehído? Cuando tiene hidrógeno. ¿Y cuándo es cetona? Cuando no tiene hidrógeno y está formado por CO nada más. Pero también tiene 6 hidrógenos, ¿eh? 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Y eso se llama fructuosa. Y esta fructuosa lo encontramos mayormente en todas las frutas, ¿no? Ahí está, la fructuosa, el azúcar, pues, de las frutas, de la caña, por ejemplo, ¿no? De la caña. Ahí está, entonces la glucosa acá está en forma lineal y acá está en forma, su figura, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, una hexosa, ¿no? Ahí está, en forma romboide, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, esos son los monosacáridos. Son azúcares más simples y están formados por la clasificación, los aldehídos, ¿no? Y las cetonas. Listo. Y acá está, aldosas y cetosas. Función aldehído, función cetona. Bueno, eso es según su grupo funcional, según el grupo funcional. Ya, según el grupo funcional. Pero según el número de carbonos, ¿sí? Acá, por ejemplo, si tenemos 6 carbonos, se va a llamar hexosa, ¿no? Pero vamos a ir viendo cada uno de ellos. Si tiene 3 carbonos, se va a llamar triosas, y dentro de ellos está el gliceroaldehído. Bueno, ese es aldehído, ¿no? Tiene un grupo funcional H, ¿no? El gliceroaldehído está formado por 3 carbonos. Tetrosas, 4 carbonos. La eritrosa, ¿no? Que está dentro de la eritrocitos, dentro de los glóbulos, ¿no? Rojos, ¿no? 4 carbonos. Pentosas, 5 carbonos. La ribulosa, por ejemplo, ¿no? Hexosas, 6 carbonos. Y ahí está la glucosa, ¿no? La glucosa. También está dentro de la sangre, ¿no? Entonces ahí tenemos. Entonces, según el grupo funcional, tenemos aldehídos y cetonas. Y según el número de carbonos, triosas, tetrosas, pentosas y hexosas, ¿no? Tri viene de 3, pues, ¿no? Ya se acuerdan de tri. Tetra o tetrao viene de 4. Pen viene, o pen, de 5, ¿no? Pentacampeón, por ejemplo, ¿no? Dicen pentacampeón, o sea, ¿cuántos campeonatos tiene? 5, ¿no? Hexacampeón, exo, de 6, ¿no? Exosas, ahí está. 6. Entonces son los monosacáridos, ¿ya? Ahora, ¿por qué se llama mono? Solo tienen un componente, ¿no? Pero cuando ya son de 2 componentes, se llama di, ¿no? Dijimos que di venía del vocabulario de 2, ¿no? De 2 componentes. Disacáridos, o sea, 2 componentes de azúcar, ¿ya? 2 componentes de azúcar. Dice, son aquellos carbohidratos que se forman por condensación de monosacáridos, o sea, la unión por condensación de monosacáridos simples, ¿no? O sea, se van a unir 2 monosacáridos, ¿no? Iguales o diferentes, con pérdida, que dice, de agua. O sea, al formarse estos 2 monosacáridos, ¿no? Se van a unir estos 2 monosacáridos, ¿no? Y al formarse esos 2 monosacáridos, se va a perder agua. Ya, pero ese enlace que forma estos 2 monosacáridos se va a llamar el enlace glucosilo.
glucosídico. Gluco, pues viene de glucosa, ¿no? Glucosídico entre ambos monosacáridos. A ver, vamos a ver, ¿ya? Acá. Acá están dos disacáridos, ¿ven? Miren, acá está la galactosa y la glucosa, ¿ven? Solo que acá está en inglés, pues, ¿no? Miren, acá está formándose la galactosa, que es la, ¿no? Está en la leche, ¿no? En la leche. Y la glucosa, ¿ven? ¿No? Esta galactosa más glucosa me va a formar, a ver, les voy a dibujar ya ahorita. Vamos a ver acá. Esta galactosa más glucosa, eso me va a dar igual a ay, perdón. Vamos a ver. ¿Ya? Eso me va a dar la lactosa, ¿no? La lactosa. La lactosa, ahí está. La lactosa. Y la lactosa, pues, es lo que nosotros encontramos en la leche, ¿no? La lactosa, el azúcar de la leche. ¿Ven? Entonces, miren, esta galactosa, ¿no? Que es un monosacárido, está formado acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 carbonos. O sea, es una hexosa. Más la glucosa, que es otra hexosa. Va a formar, ¿no? Se van a unir por este enlace, ¿ven? Este tipo de enlace, ¿no? Este enlace se llama enlace glucosídico. Glucosídico. Ya, ahí está, glucosídico. Ya no voy a poder escribir más. Ya, entonces, como este es el enlace glucosídico, ¿ven que se está formando? ¿Qué significaba? 2 hidrógenos y un oxígeno. ¿Qué nos da? Nos da una molécula ¿de quién? De agua. Agua. Ahí está. Entonces, mediante estos enlaces se va a formar. A la hora de formarse, va a salir agua, ¿ven? Entonces, mediante estos enlaces, acá están. Al enlace de la galactosa más glucosa, nos va a dar la lactosa, que es un disacárido. Y esta lactosa es el azúcar de la leche, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí está. Y el enlace se llama enlace glucosídico. Ahí está, glucosídico. Listo. Y nos va a dar agua. Por eso se forman los disacáridos, pues, y son importantes, ¿no? Listo, ahí está. Se está formando agua. Entonces, por eso nos dice acá, ¿no? Acá tenemos. Acá está hexosa, ¿ves? 6 átomos de carbono, una glucosa. Entonces, un disacárido son aquellos carbohidratos que se forman por condensación, o sea, se van a unir, ¿no? Condensación de monosacáridos simples, o sea, los primeritos, ¿no? Iguales o diferentes, también puede ser, con pérdida de agua. Acá están, ¿ven? Han visto que perdió agua, formando un enlace glucosídico, ese enlace que hemos visto acá, este enlace de acá se llama enlace glucosídico, ¿ya? Entre ambos monosacáridos. Acá está un monosacárido, este es el azúcar, por ejemplo. Ahora, los disacáridos más importantes, acá vamos a completar, ¿ya? Acá dice glucosa más glucosa, ¿qué nos da? A ver, vamos a ver qué nos da glucosa más glucosa. Ahí está. Glucosa más glucosa, ¿qué nos da? Nos da la maltosa, ¿no? Nos da la maltosa. Entonces acá vamos a poner acá. Acá ustedes van a completar. Glucosa más glucosa nos da la maltosa. ¿Sí? O sea, es un monosacárido más otro monosacárido. Los dos son de glucosa. Pueden ser iguales o diferentes. Glucosa más glucosa nos da maltosa.
Glucosa más galactosa, ¿qué nos daba? ¿Qué nos daba? A ver, hemos visto acá. Glucosa más galactosa, ¿qué nos daba? ¿Qué nos salía? Ah, nos salía lactosa. ¿Y eso lo encontramos en dónde? En el azúcar, pues, ¿no? En el azúcar de la leche, pues. ¿Alguna vez han probado leche de vaca así sin azúcar? O sea, la leche salida de la vaca. Sí, profe. ¿Han Sí, probado profe. que tiene Sí, profe. un poquito de dulzor? ¿Sí? Sí, sí Ajá, tiene azúcar, un poco de ya, azúcar. Sí, profe. ajá, ese dulzor que vemos ahí, que está presente, se llama lactosa, pues, ¿no? ¿No? Algunos dicen que les hace mal, ¿no? Son intolerantes a la lactosa, ¿no? Algunos dicen, ay, no, yo no consumo leche porque no, soy intolerante a la lactosa. Algunos, ¿no? ¿Sí? ¿Ustedes son intolerantes a la lactosa o no? Por ejemplo, les causa, pues, estragos estomacales, ¿no? Les afloja el estómago, les da, pues, flatulencias, algunos, ¿no? No, algunos, pues, hasta náuseas les da, creo, ¿no? A veces será otra cosa, creo, ¿no? Entonces ahí está, algunos son intolerantes, pues su estómago no asimila. Pero ahora vienen, pues, leches deslactosadas, ¿ven? ¿Han escuchado ese término? Que ya no tienen lactosa, pues, ¿no? Ya no tienen esa lactosa que les causa daño y pueden tomar leche, ¿no? Pero cuando ustedes ya, por ejemplo, hacen un producto como el queso, el yogur o otros productos a base de leche, el manjar, esa lactosa ya pues cambia, ¿no? Y ya pues no te hace daño, ¿no? Pero algunos cuando toman leche pues fresca y todo eso les hace daño, ¿no? O son intolerantes a la lactosa. Ahora, otro producto, glucosa más fructuosa. Glucosa más fructuosa, ¿qué nos da? Nos da la sacarosa, ¿sí? La sacarosa. Entonces, la glucosa, bueno, es un componente importante que está en todos los productos, pero si lo unimos a los azúcares que nos presentan en la naturaleza, por ejemplo, la fructuosa, que es el azúcar que está en las frutas, ¿no? Va a formar la sacarosa, la sacarosa. Por ejemplo, cuando ustedes comen una manzana, ¿no? Consumen un producto, una manzana, un durazno, un mango, ¿no? Esa fruta tiene su propio azúcar, ¿no? ¿No? La caña, por ejemplo, la caña de azúcar, ¿no? De donde extraen, pues, el azúcar, ¿no? Esa caña, pues, ¿no? Por ejemplo, en el Perú se extrae de la caña, ¿no? En otros países se extrae, pues, de la beterraga, ¿no? Entonces es diferente el azúcar, ¿no? Tiene diferentes, dulzor, ¿no? Poder, edulcorante, se llama eso, ¿no? Tiene diferente poder edulcorante y vamos a encontrar, pues, ese poder edulcorante, por ejemplo, de la caña de azúcar, ¿no? De la caña, cuando extraen por procesos, extraen y ven que sale rubia, blanca, ¿no? Entonces, extraen eso y lo podemos utilizar como edulcorante para nuestros desayunos, eso, ¿no? Entonces, esa, eso se llama sacarosa, ¿no? Sacarosa. Ahí está. La glucosa más fructuosa nos da la sacarosa. Listo. Entonces ahí tenemos eso. Ahora, no solamente podemos obtener, pues, de la caña, ¿no? O o de la beterraga, ¿no? O remolacha, que le llaman en otros países. También podemos obtener, ¿no? ¿De qué productos más? Por ejemplo, la stevia. ¿Han escuchado la stevia? Ahora que ustedes van a ingresar, ¿no? A producción agropecuaria, van a escuchar bastante sobre la stevia y ese poder edulcorante de estas hojas, ¿no? Que lo extraen ahora, pues ¿no? Lo extraen de manera natural o por, por producción química, ¿no? También lo extraen y venden ya stevia granulada.
también, o también del yacón, ¿no? Que es una tipo tubérculo, tuberosa, en la, en la cual también se puede obtener azúcar, ¿no? ¿No? Entonces, todo componente, como ven, lo pueden procesar y pueden sacar, obtener azúcar. Pero mayormente en el Perú, pues lo sacan de la caña, pues, ¿ves? De la caña, ahí está, de la caña que nosotros conocemos. ¿Ya? Entonces, imagínense no consumir nuestros productos, ¿no? O los productos que tenemos a partir de la caña de azúcar y todo. Entonces, podríamos considerar importante la obtención de estos componentes. Entonces, como hemos visto, los disacáridos más importantes son la glucosa, un monosacárido más otro monosacárido que es igual, nos va a dar la maltosa. ¿Sí? Es la maltosa. ¿Sí? Ahora, la glucosa más la galactosa nos va a dar la lactosa. Y la glucosa más fructuosa nos va a dar la sacarosa. Ya, eso lo encontramos en la naturaleza, en cada uno de ellos, ¿no? En cada uno de ellos. ¿Ya? A ver, pasamos a otro tema. A ver, vamos a avanzar un poquito más. Nos faltarían ya no los mono ni los disacáridos, sino los polisacáridos. Poli, o sea, ¿qué quiere decir poli? ¿Policía? No, poli es otra cosa, ¿no? Poli es otra forma de ver. ¿Ya? A los azúcares más complejos son polímeros, dice, son varios, lineales o ramificados que se forman por la condensación de más de 10 monosacáridos. O sea, se han unido más monosacáridos, no solamente dos, sino más, 3, 4, 5, 6, ¿no? Generalmente son insolubles en el agua, ¿no? Ya son insolubles, o sea, no se pueden, ¿no? No se pueden disolver en el agua. Y acabamos de ver, pues, diferentes polisacáridos, por ejemplo, la celulosa, la quitina, el almidón, la inulina y el glucógeno. ¿Ya? Eso vamos a ver la próxima clase, así que ya pueden ir leyendo, ustedes lo tienen el material. Y ahora les voy a pasar pues la lista de asistencia, ¿ya? Espérenme un ratito, voy a revisar dónde está eso. A ver, ¿qué tal? ¿Está bien la clase o no? ¿Te han recordado? Sí, profe. ¿No? Sí, profe. Sí, profe. Importante, ya, importante. Ya, entonces, siempre hay que, les voy a pasar primero el formulario, ¿ya? Ahí está, el formulario. Ay, perdón, se ha abierto. Esperen un ratito, chicos. El formulario voy a copiar. Les voy a pasar por el mail, ¿ya? Acá está el formulario. ¿Ya? ¿Ya? Ahorita les paso el código, ¿ya? Esperen un ratito el código. Voy a pasar los códigos. Entonces, como esta es semana 2, la primera clase, ¿ya? Les voy a pasar eh, el código de ahora, ¿ya? Ya, chicos. A ver, voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver. Y si tienen alguna dificultad, me avisan. Acá está acá está el formulario que ustedes lo pueden abrir, ponen sus datos y acá está el código que les están pidiendo. ¿Ya? Entonces, así van a marcar la asistencia. ¿Ya? A ver, entonces les doy unos minutos para que marquen y me avisan si ya han hecho ese proceso, ¿ya? Ya está, profe. ¿Ya está? A ver, tú ya has terminado, a ver los demás, confirmen si ya han hecho esa parte.
Ya está. Ya está, profe. Ya. Clara, ya se ha hecho, hija. Anthony y Franklin, a ver, ya han hecho la asistencia. Sí, profe, ya está ya. Ya listo. Entonces, chicos, como nos quedan unos minutos más, vamos a ver unas cositas más. Ya, vamos a ver esa parte de acá. Entonces ahí teníamos la asistencia. A ver si alguien tiene dificultades, me avisa. Ya, vamos a ver. Ahí está. Los polisacáridos. Como dijimos, son varios azúcares monosacáridos, más de dos, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta no sé cuántos, ¿no? Azúcares que pueden formarse. Y estos azúcares están presentes en todas las materias, ¿no? Orgánicas, vivas. Por ejemplo, uno de ellos es la celulosa. La celulosa es un polisacárido que está en todas los organismos vegetales, ¿no? Y ahí tenemos, pues, el polisacárido fibroso que se encuentra en todas las plantas y está mayormente en la pared celular, dijimos, ¿no? En la pared celular, ¿ya? En toda, por eso se llama celulosa. Ahora, la quitina también es un polisacárido, y ese polisacárido, como conocido como quitina, ya es un polisacárido nitrogenado, no ramificado. Ya no vamos a entrar en la formulación y todo eso, porque si no, se nos va a complicar un poquito y no les vamos a pedir eso tampoco. Ya es un polisacárido nitrogenado, o sea, tiene nitrógeno en sus componentes, ya no ramificado, formado por formando parte de la estructura externa. Ajá. ¿De quiénes? En el exoesqueleto, o sea, está en la parte externa del esqueleto. ¿De quiénes? De los insectos, algunos insectos y los crustáceos, ¿no? Como los cangrejos, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver que esa parte dura, por ejemplo, de algunos insectos que ustedes ven, ¿ya? Está formado por estos polisacáridos que se llaman quitina, ¿ya? Y contienen esos componentes, ¿no? Algunos insectos como los gorgojos, por ejemplo, los chinches, ¿no? Algunos, ¿no? Insectos que contienen esa parte dura, ¿ya? Están formados por estos polisacáridos, ¿ya? Entonces, ven, exoesqueleto, o sea, forman la estructura esquelética, ¿no? De estos, ¿no? Los crustáceos, los cangrejos, por ejemplo, son duros, ¿no? Están formados por estos polisacáridos. Bueno, el almidón, que es muy importante, ¿no? El almidón, ¿no? Ampliamente distribuido en los vegetales, constituyendo las sustancias de reserva de los vegetales. O sea, estas sustancias de reserva son importantes porque a través de este almidón, los organismos vegetales, cuando no tienen de qué alimentarse, de acá sacan pues sus alimentos. Y el almidón es importante en los cereales, por ejemplo, ¿no? En ¿Ya? los Entonces, granos. ajá, sí, sí, sí. Bueno, chicos, entonces ahí nos quedamos. No salgan todavía. Ya sé que tienen otras clases. Vamos a dejar de grabar. Y